Muchas gracias por la invitación. Me quedo sentado como para acomodar las ideas. Uno sentado acomoda un poco más las ideas que vengo a traerles. Lo primero que quiero decirles es que estoy orgulloso de estar presente aquí con todos ustedes y estoy agradecido también por la invitación. La invitación que me hiciera Patricia, que me hiciera Sonia, Marcelo, agradecerle la convocatoria, permitir que lo pueda conocer a cada uno de ustedes, que pueda intercambiar, que pueda traerle mi mirada respecto de la situación del país y particularmente del tema puntual que hoy nos convoca, y además de la conducción de UNTER, que está haciendo un enorme esfuerzo y una gran tarea para concientizar sobre los retrocesos que estamos sufriendo los rionegrinos y los patagónicos en materia de derechos. También hay otros vecinos como Atilio Entraigas, un vecino jubilado que fue hasta Beltrán a verme la semana pasada a pedirme que venga a Roca y se sumó con ansias a la firma del apoyo a este proyecto que traemos hoy. A Dayana Neri, una compañera que también articuló para que vengamos aquí. Celebrar la presencia de Celia, la presidenta del Consejo Deliberante, la presencia de Verónica Paniceres, concejal también de Roca, y decirles que también les traigo el saludo de María Emilia, mi colega diputada de General Roca, que está en Bariloche hoy también, cada uno cumpliendo su rol de hacer el gran patagonazo, defendiendo los intereses de los patagónicos, de este 40% que le quieren sacar, y que también tiene sus proyectos en el mismo sentido que el que traigo hoy aquí. Así que, bueno, quería dejarles dicho eso. Había hablado con María Emilia ayer y nos dividimos un poco la tarea. Ella se fue a Bariloche, yo me vengo acá y vamos recorriendo la provincia. Vengo de La Marque, de Huergo, de Beltrán. Vamos a seguir la semana que viene también por otros lugares de Río Negro, donde nos requieren también los vecinos que tienen su jubilación, su pensión, y también los trabajadores activos, preocupados por lo que están viviendo y por lo que se viene, ¿no? Dicho esto, quiero, antes de hablar puntualmente sobre este proyecto de ley, que traje varias copias para que se queden, para que los estudien, los lean, lo enriquezcan a sus artículos, los observen. Me parece importante que la participación de los vecinos sea también a partir de tener directo contacto con los representantes institucionales, pero también con el material con el que están trabajando para mejorar y aportarle a los mismos. Y decía que antes de hablar del proyecto en particular, que lo que viene a hacer es a tratar de consolidar a través de una norma legislativa ese decreto del 2008, por el cual hoy todos y cada uno de los jubilados y pensionados de nuestra provincia, de nuestra Patagonia, cobran el 40% por zona, hacer alguna reflexión que amerita la circunstancia, en tanto no se llega a esta preocupación, esta angustia, esta incertidumbre que ustedes tienen, que todos tenemos, por arte de magia, sino que se llega a través de un proceso de degradación de derechos sistemáticos y consecutivos que hemos vivido en los últimos 3 años de manera permanente. No es producto de una decisión desarticulada de un modelo económico, es en el marco de un modelo económico. No por casualidad ni por arte de magia se llega a esta situación de estar nuevamente arrodillados ante el Fondo Monetario Internacional, que no nos da un préstamo, no nos presta plata, nos obliga a un pliego de condicionalidades que son lo más siniestro de ese acuerdo, y que los argentinos ya sabemos de qué se trata. Por eso también, ayer lo decía en La Marque, recordaba a un periodista uruguayo, a Carlos Quijano, que fue el padre del periodismo del Gordo Galeano,
un uruguayo que en el 74 le cerraron el diario Marcha y que hacía una reflexión muy interesante. Decía que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Y si ese uruguayo estuviera hoy con nosotros, diría, ¿vieron que es así? ¿Vieron que es así? Por eso me parece que para proyectar el futuro, para entender lo que nos pasa en el presente, es estrictamente necesario que reflexionemos sobre lo que hemos vivido en el pasado, tomar conciencia, porque si no vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Y ya no, como dice el tango de Cadícamo, por la vuelta hoy se aparece una muñequita rubia y dulce, sino que es una señora que se llama Cristina también, pero es la Cristina que no quiero yo, y que representa el anarcocapitalismo, que representa a los sectores concentrados de la especulación financiera, que representa a todos esos buitres que se reparten el 99% de la torta de la plata del mundo a la fuerza de jugar a la timba con el futuro, las expectativas y los sueños de millones de argentinos. Y yo le alerté a la señora Christine Lagarde y en ella a la representación del Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, en esa reunión que hicimos y que convocamos y que no nos dio quórum ni el oficialismo ni tampoco algunos que se llaman opositores, que son la oposición responsable, entre comillas, según se autodenominan, y que evidentemente son responsables, sí, son responsables de esta situación que estamos viviendo actualmente. Le dijimos que ese acuerdo a espaldas del pueblo, que ese acuerdo y pliego de condicionalidades que nos ponen de rodillas frente al sector financiero es ilegal e es inconstitucional, porque el artículo 75, inciso 4 de la Constitución claramente establece que es el Congreso de la Nación Argentina el que autoriza un endeudamiento. Más aún cuando se trata de un endeudamiento que obliga al Estado Nacional a cumplir determinados requisitos que necesita que el Congreso evalúe, porque son modificaciones de leyes, modificaciones de ley presupuestaria, modificaciones de, por ejemplo, pautas fiscales, pautas inflacionarias, modificaciones de leyes laborales que por ahora están ahí pero que se vienen también y que intentan hacerlo. Es decir, una serie de ajustes que necesitan también la participación del del Congreso de la Nación. Porque si no estaríamos frente a una Constitución que no tiene sentido, un Congreso de la Nación que no tiene un sentido, y el presidente de la Nación estaría arrogándose la suma del poder público, decidiendo sobre cuestiones que lejos está de tener facultades para hacerlo. Por eso fui a la justicia con un amparo y una medida cautelar. Ellos han respondido hace pocas horas, el Poder Ejecutivo, el Procurador del Tesoro, ese amparo con la medida cautelar suspendiendo, declarando inconstitucional este acuerdo, diciéndonos que hay antecedentes de, por ejemplo, en la década del 70 con el gobierno militar, donde el Poder Ejecutivo firmaba convenios con el Fondo Monetario. Claro, en ese momento el Congreso de la Nación estaba suspendido. Esas son las antecedentes que nos da el Procurador del Tesoro respecto de por qué el Poder Ejecutivo, según ellos, puede firmar sin la venia del Congreso. Hay ahí ya no solo concepción ideológica, sino una burrada jurídica total. Curiosamente, hace pocas horas me acaban de informar, se acaba de prender fuego el juzgado donde tenemos esa causa y acaban de decretar hace minutos, durante 15 días, feria judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, donde tenemos ese amparo con medida cautelar que debía resolverse entre hoy, el lunes, el martes de la semana que viene. Pero no vamos a bajar los brazos. Así opera este gobierno. También, exacto, también lo que digo es que en esto de la memoria, cuando decimos que si no conocemos lo que nos pasó, nos va a volver a pasar, no estamos hablando de hace 50 años atrás, no estamos hablando de hace 100 años atrás, no estamos hablando de hace 40 años atrás, estamos hablando del 2001, es fresquito.
Hace muy poco que vivimos los argentinos esto. Megacanje, blindaje, Fondo Monetario Internacional. Los argumentos del modelo caduco, neoliberal, que explotó en el 2001 para hacer todos sus ajustes, son exactamente los mismos copiados y pegados de los que hoy se atribuye el gobierno para decirnos que si sufrimos un montón estos años, quizá dentro del futuro vamos a estar un poco mejor. Es decir, veníamos bien, pero suframos mucho para volver a estar como estábamos antes. Una cosa, diría, desde el punto de vista psicoanalítico y político, incomprensible. Porque también le bajaron el 13% a los jubilados. Patricia Bullrich, ministra de este gobierno, en el 2000-2001, diciendo que había que hacer el ajuste para que dentro de poco tiempo estén mejor los jubilados. Contradictorio en sí mismo, profundamente ideológico respecto de qué rol debe cumplir el Estado en una sociedad. Para ellos es el mercado el que regula la fuerza de la sociedad. El Estado debe retirarse. El Estado ya no puede estar ni para controlar el mercado exterior, ni para controlar el precio de los productos del consumo interno, ni para que los pibes tengan computadoras en las escuelas, ni para que haya paritarias entre los gremios para tener un salario digno por encima de la inflación, que las importaciones tienen que venir, es el libre mercado, a costa de la destrucción de nuestra industria, nuestro comercio. Reparar esta patria es también darnos un ejercicio de debate, de reparación de nuestra conducta respecto de la memoria. Porque no es menos cierto que nos comemos grandes operaciones mediáticas, judiciales, que están ligadas con lo peor de la especulación y que caemos en la trampa. Insistentemente. Estamos, yo no tengo duda, frente a la mayor estafa electoral de la democracia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2 años y medio Mauricio Macri nos dijo que no iba a devaluar. ¿Y qué pasó? Porque hace 2 años y medio nos dijo que si confiábamos en él, como muchos, naturalmente, y con buena fe confiaron, lo más fácil para resolver era la inflación. Porque hace 2 años y medio Mauricio Macri nos dijo que nadie iba a perder sus derechos, que nadie iba a perder su trabajo, que nadie iba a perder plata con su jubilación, que no iban a sufrir tarifazos, que los trabajadores no iban a pagar nunca más impuesto a las ganancias, hoy pagan el doble. Nos dijo que se queden tranquilos aquellas personas con una discapacidad que tenían una pensión. Tuvimos que ir a la justicia y en Río Negro fuimos los primeros que logramos un amparo para que le devuelvan la plata a esas personas que tienen una discapacidad. Le sacaron las cunitas a los pibes, dijeron que no iban a retroceder en derechos, que iban a avanzar, que nadie iba a perder lo que tenía, que iban a estar mucho mejor. Perdimos las cunitas, perdimos el progresar, perdimos el procrear, el conectar igualdad. Y podemos hacer una catarata de derrotas en derechos que hemos tenido con estos tipos. Ahora bien, estamos en la Patagonia Argentina y lo que nos ocupa, nuestra región, nuestra provincia, lamentablemente no escapa a la situación general, sino por el contrario, es la región más afectada por la política de Mauricio Macri. Podemos hacer también un prorrateo de todo un vademecum, de todos aquellos hechos que hablan de la discriminación que sufre la Patagonia Argentina y nuestra provincia de Río Negro. Podemos certificar con esos antecedentes que estamos nuevamente frente a un gobierno centralista, porteño bonaerense, que concentra los recursos en 2 provincias o 3, con gran capacidad para generar riqueza, en desmedro de las provincias del interior. Se ha roto definitivamente el federalismo. Nos sacaron los reembolsos por puertos patagónicos. Quieren trasvasarnos agua del Río Negro para el Río Colorado para llevárselo a la provincia de Buenos Aires. Acá por Chichinales, estamos tratando de frenar eso. Nos sacaron subsidios, los tarifazos tienen un impacto muy grande en nuestra Patagonia cuando somos productores, generadores de energía.
La coparticipación ha caído en relativa comparación con Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. La Capital Federal apenas asumió Macri y recibió 23.000 millones de pesos más a sus arcas, arbitrariamente sacadas así del Poder Ejecutivo a la Capital Federal. ¿Saben cuánto era eso en enero de 2016? Era el 75% del presupuesto de la provincia de Río Negro. Se lo regalaron así extra a la Capital Federal. ¿Saben cuánto es el presupuesto de la Capital Federal? 260.000 millones de pesos. Todas las provincias de la Patagonia no alcanzan el presupuesto anual de cada provincia de la Patagonia, de todas juntas, no alcanzan al presupuesto que tiene la Capital Federal. Esa Capital Federal chiquita así. Les puedo asegurar que la Patagonia Argentina genera muchísima más riqueza que la Capital Federal. Le sobra plata a costillas nuestras. Otro elemento más que nos habla del centralismo porteño de este gobierno es la plata que le han sacado a ustedes por la nueva ley de actualización previsional. Un 10% han perdido en estos tiempos, en este año, de lo que podrían haber cobrado con la ley anterior. Bueno, los regímenes generales, claro. Estoy hablando de los jubilados en general. 9,7% es la pérdida para los regímenes generales del ingreso promedio para cada jubilado. Un jubilado de la mínima, que está a 8.000 y pico, pero que en la Patagonia por la zona austral cobra 11.000 pesos, tendría que haber cobrado 1.100 pesos más por mes en este año si no fuera por esa nueva ley que aprobó el Congreso y cuya fórmula en uno de sus artículos es creador, lamentablemente, el senador por la provincia de Río Negro, el senador Pichetto, que fue el autor de ese artículo, lamentablemente. Lo tengo que decir con todas las letras. La oposición responsable fue la que propuso esa fórmula. Puedo decir otras cosas también respecto del daño que ha sufrido la Patagonia, levantamiento de la barrera sanitaria para que ingrese cerdo de la Pampa, negocio para Brown, para el de la Anónima, afectando a los productores de nuestra provincia, del río Colorado para abajo, que han hecho enormes esfuerzos para protegerse de las enfermedades de los animales, de la aftosa. Y así podría seguir con la discriminación de obras públicas. Pregúntenle a nuestros intendentes cuánta plata reciben del gobierno nacional, el Fondo Sojero, y vivienda, cordón cuneta, asfalto. Solo el esfuerzo de las buenas administraciones locales pueden verse obras. La nación ha desaparecido en eso. Ha desaparecido absolutamente. Asignaciones familiares. Otro ejemplo de centralismo y discriminación a nuestra provincia. Quieren bajar las asignaciones familiares. Fuimos a la justicia, reclamamos en el Congreso, ahora las suspendieron 30 días. ¿Saben cuántos miles de millones significa eso? No solo para el bolsillo del hijo del trabajador en función de sus hijos, porque además es ilegal. El derecho social nunca puede ser regresivo, siempre tiene que ser progresivo. Eso es un principio del derecho que nuestra Constitución debe respetar, respeta. Lo que no lo respetan son ellos. Son 1.000 y pico de pesos menos en el bolsillo de un trabajador promedio, y eso, además de lo que afecta al sueldo, afecta al consumo. Lo hablábamos con Marcelo, con Patricia recién. ¿Cuántos miles y miles de pesos menos recibe el almacenero de la esquina, el de la estación de servicio, el del kiosco? Millones. Bueno, ahora, como si fuera poco, quieren avanzar con la zona austral. Y ya voy al fondo de la cuestión de hoy, que es el proyecto de ley. Ellos han firmado un pacto fiscal con las provincias hace unos meses atrás. Y también firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esos dos acuerdos ellos dicen que está la obligación de hacer los ajustes en el sistema previsional argentino. Esos ajustes van por dos vías. Por un lado, todo aquello que ellos dicen que es un privilegio que hay que eliminar. Regímenes especiales y conceptos especiales, como el tema de la zona. Y el otro es la libre utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la espalda que tienen ustedes para seguir cobrando su jubilación y la espalda que tiene que seguir ensanchándose para que los trabajadores activos puedan en el futuro tener una jubilación digna. Por eso, cuando un jubilado, cuando alguno de ustedes ven
que se cierra una fábrica, que echan a trabajadores del Estado, que hay miles y miles de personas que tienen la sensación de inestabilidad, de saber que en cualquier momento los echan en la calle, no solamente nos tenemos que quedar con la postura de decir, pobre gaucho, lo que está sufriendo, yo gracias a Dios estoy jubilado, y quedarnos en esa situación, porque en realidad le están tocando la plata a ustedes también, porque ese trabajador que no aporta al fondo de garantía de sustentabilidad, porque deja de trabajar y deja de estar en blanco o deja de estar en blanco, lo que deja es de aportar plata para que ustedes cobren su jubilación. Por eso es hasta por defensa propia que hay que luchar con uñas y dientes cuando vemos la injusticia de que expulsan a gente arbitrariamente del Estado y del sector privado, cerrando las empresas con esta apertura indiscriminada de importaciones. Entonces, con el tema de la zona austral, lo que han hecho es apretar a los gobernadores de la Patagonia diciéndole que si no ajustan en sus provincias, es decir, a los actuales trabajadores activos y van con la paritaria más hacia la baja, le van a sacar la zona austral a los jubilados. La zona austral, como ustedes saben, está generada por un decreto, por una ley del año 72, por el 20%. En el 2004 Néstor Kirchner amplía la zona al departamento de Patagones y La Pampa, y en el 2008 Cristina la aumenta al 40%. Lo que nosotros queremos hacer con estas visitas, con estas charlas, que gracias a la UNTER hoy podemos estar aquí expresándonos, es que nos demos una estrategia de resistencia conjunta. Porque la única manera de parar a estos tipos es un pueblo movilizado, alerta, atento, vigilante, saco la palabra vigilante, activo, luchando por sus derechos. Y si nosotros no lo hacemos, el ajuste va a venir por el hilo más fino, y el hilo más fino son ustedes, Por ello, vamos a insistir con la firma de planillas para que los diputados nacionales se dignen a sentarse en sus bancas y darle tratamiento urgente a este proyecto de ley. Que el decreto del 2008 del 40% se transforme en una ley. Y para que eso suceda, nuestros diputados tienen que saber que la Patagonia entera está unida y organizada y fortalecida, exigiéndoles que cumplan con su deber, y que Macri sepa claramente que no tiene la posibilidad, porque hay un pueblo activo, de retroceder en materia de derechos. Les traigo la copia del proyecto, les traigo mi reflexión, mi pensamiento y también mi disposición para contestar todas las preguntas que ustedes requieran. Muchas gracias por la invitación.